Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Les hablamos ahora de almendra, y es que en nuestra comarca la almendra es uno de los cultivos más extendidos. Desde el ITAP, el Instituto Técnico Agronómico Provincial en Albacete, estudian con diferentes variedades cómo les afectan los cambios meteorológicos con la misma cantidad de agua en una parcela experimental situada en Santiago de Mora. Y hoy les vamos a hablar de fenología. Para eso contamos con Fernando Mañas. Fernando, cuéntanos, ¿qué es esto de la fenología? Bueno, pues buenos días. La fenología es decir, es una descripción de los estados por los que va pasando la evolución de un fruto. Es decir, la fenología nos indica la fecha, por ejemplo, cuando la yema está cerrada, cuando florece, cuando madura, cuando se hace la cosecha. La fenología es una de las cosas más interesantes que podemos describir de la evolución de un cultivo. Y también muy relacionada con todas estas cosas hoy en día que se habla tanto del cambio climático. Es decir, la planta es de lo más sensible que hay a todos estos procesos climáticos que se van registrando año tras año. Hoy nos encontramos aquí en este lugar de Mora de Santa Quiteria, en el término municipal de Tobarra, donde tenéis una zona, ¿no?, experimental de cultivo específicamente de almendra. La almendra significa mucho en nuestra comarca, ¿no? Además, variedades tradicionales, la guara, la gueta, ¿no?, que están en nuestra zona, pero aquí también tenéis variedades distintas, no tan conocidas. Bueno, pues aquí tenemos una colección de variedades. ¿De qué se trata una colección? Es de experimentar, ver cómo evoluciona cada variedad bajo un entorno agroclimático similar, es decir, con el mismo riego, echándole los mismos fertilizantes y sometidas a las mismas temperaturas y condiciones climáticas año tras año. Aquí tenemos variedades de todos los agricultores de aquí de la comarca de Ellín conocidas, como puede ser la conocidísima guara, la ferrañés, la ferrodil, y después las variedades también tradicionales, como puede ser la de mayor largueta o las marconas. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Pues hoy en día han venido variedades de floración más tardías. ¿Qué quiere decir más tardía? Todo lo que sea una variedad florecer más tarde implica una mejor protección contra las heladas primaverales. De todos es conocido, especialmente aquí en esta zona, qué les ocurría a las desmayo larguetas y a las marconas. Pues las desmayo larguetas y las marconas pues suelen florecer pues a finales de enero, como estamos hoy en día, o principios de febrero. Eso las hace muy vulnerables a las heladas primaverales, que son esas heladas que se registran a principios de marzo aproximadamente, que en esa época el fruto está recién cuajado y les hace especialmente sensibles. Una helada de aproximadamente 2 grados bajo cero, 1 grado bajo cero, con 3 o 4 horas, ya puede malograr la cosecha en curso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues se han establecido distintos programas de mejora. Los programas de mejora intentan solucionar ese problema de las heladas primaverales. ¿Cómo? Estableciendo variedades que florezcan más tarde. Variedades que florecían más tarde pues fue cuando vinieron la ferrañés y la ferraduel, que son variedades muy conocidas que todavía siguen dando la cara, que provienen de programas de mejora francés. Esas variedades ya florecían más tarde aquí en esta zona, concretamente de Ellín, pues pueden florecer a principios de marzo aproximadamente. Nos vamos a zonas de Albacete, Albacete centro, donde se registran temperaturas más frías y allí suelen florecer unos 15 días aproximadamente. También estas variedades aquí también suelen a veces tener problemas de heladas. Y ahora también se están sacando variedades que todavía florecen más tarde y que aquí las estamos experimentando, provenientes de programas de mejora nacionales. Aparte de estas que les he dicho, también tenemos otras variedades pues, que se están incorporando ahora, como puede ser la penta, la mardía,
etcétera, etcétera, que ahora iremos poco a poco comentándolas y viéndolas sobre el terreno. Y Fernando, ¿cómo se diseña una plantación de estas características? ¿Hay una mente pensante, hay alguien, o cómo establecéis cada variedad dónde tiene que ir, o da igual? El tema es que tengan las mismas características climatológicas y también de agua. Yo siempre digo que variedades no hay ni buenas ni malas. Hay variedades que se adaptan mejor a las condiciones particulares de una zona. ¿Qué quiere decir? Hay variedades que a lo mejor tienen determinada resistencia a lo mejor, que le voy a decir, a la mancha ocre. Eso pues las hace especialmente aconsejables para a quien apueste por el cultivo en ecológico. A lo mejor son menos productivas, pero son resistentes a la mancha ocre, con lo cual es un punto a tener en cuenta. Hay variedades que son muy productivas, pero son muy exigentes en agua. Entonces, si te resulta que vamos a hacer una plantación de secano o vamos a hacer una plantación donde tenemos una pequeña dotación de agua, a lo mejor 1000 metros cúbicos por hectárea, pues a lo mejor esa variedad no es la idónea. Yo siempre digo que variedades buenas o malas ya depende un poco de las condiciones particulares que cada agricultor, cada plantación tenga. Nosotros aquí, la idea de estos ensayos es tener todas esas variedades y registrando año tras año la fenología, muy sensible, y hacer un poco el seguimiento de esa variedad. Luego las cosechamos de forma individual cada variedad para obtener la productividad que tiene, y otra cosa también muy importante es ver el rendimiento de la pepita, calibre, todo esto, y establecer una especie de caracterización de esas variedades en un entorno que es para la comarca de Ellín. Estos ensayos también los tenemos en otras zonas como Albacete, donde hay variedades que aquí funcionan bien, pues a lo mejor allí en Albacete no funcionan tan bien. Pues vamos, si nos lo enseñas. Muy bien, perfecto. Pues bueno, por ejemplo, por aquí, pues tenemos aquí, esta es una variedad de todos los agricultores conocidos, como es a lo mejor la Ferrañés y la Ferraduel. Esta variedad fue muy interesante en aquella época porque ya supuso un primer cambio significativo en cuanto a floración, es decir, ya florecía unos 15 días aproximadamente más tarde que podía ser una de Maya o Largueta o una Marcona. Aquí estamos viendo las variedades, aquí estamos viendo todas estas yemas que hoy en día todavía están muy cerradas. Ahora mismo estas yemas son muy resistentes a las heladas. El año pasado, por ejemplo, de todos conocemos el fenómeno que hubo en Albacete, bueno, en toda la zona de Filomena, donde en Albacete concretamente se registraron heladas de incluso hasta 20 grados bajo cero. Se produjo eso, un hecho muy inusual, que fueron en estas yemas, se llegaron incluso a helar. Desde luego aquí en esta zona temperaturas de 20 grados bajo cero no tenemos y eso no les afectó. Prácticamente en toda esta zona ninguna variedad de este tipo se vio afectada. Ferrañés y Ferraduel, repito, fueron unas variedades muy interesantes en aquella época cuando se introdujeron aquí en esta zona porque florecían más tarde. Tienen también una particularidad, son variedades que necesitan polinización cruzada, es decir, nosotros no podemos hacer una plantación solamente de Ferrañés porque necesita polinizarse con otra variedad que florezca al mismo tiempo como la Ferraduel. A partir de eso surgieron otras variedades que vamos a ver, como la Guara. Pero esta, por ejemplo, que estamos viendo, tiene muchas yemas, ¿no? Sí, esta tiene bastantes yemas. Todo esto que estamos viendo van a ser las futuras yemas que el año que viene este año en curso van a florecer, pero todas estas yemas obviamente no pueden acabar todas en frutos recolectables. Aproximadamente, depende de cómo vaya el proceso de cuajado, de todas esas yemas que vemos, pues a lo mejor un 15, un 10, un 20% acaban solamente en lo que es un fruto de almendro recolectable. Y que eso te iba a preguntar, esta variedad, por ejemplo, comparándola con otras más reconocibles, ¿cuál es la productividad más o menos que tiene al año? Bueno, la productividad ahora mismo son variedades que depende mucho la productividad del régimen hídrico que tengan y de que no se nos hielen. Variedades de este tipo pues pueden registrarnos en una plantación de secano, pues podemos recoger 200, 300, 400 kilos de almendra grano por hectárea. Cuando ya se les pueda regar podemos sobrepasar fácilmente los 1000 kilos o más de almendra grano por hectárea. El inconveniente que tiene esta variedad concretamente, pese a que es un árbol que resiste bastante bien la sequía, por la Ferrañés por ejemplo, es que luego es la polinización cruzada, es decir, si luego en el proceso ese de floración no hay abejas suficientes, la floración no se puede producir. Bueno, pues vamos a ver otra. Bueno, pues aquí hemos visto la Ferrañés. Aquí, por ejemplo, vamos a ver otra vieja conocida por todos los agricultores de esta zona, que es esta de aquí. Esta es la Ferraduel.
Son dos variedades que combinan muy bien una asociada a la otra, porque florecen al mismo tiempo, entonces se interpolinizan muy bien. Y repito, para que haya polinización debe haber abejas. Si no hay abejas, malo. De ahí los problemas que estamos teniendo últimamente, porque las poblaciones de abejas cada vez se están viendo más reducidas por el uso especialmente de plaguicidas que se usan cuando no deben usarse. Seguimos por aquí viendo. Aquí, por ejemplo, tenemos una variedad que supuso un verdadero revolución en cuanto a la productividad de las plantaciones aquí en esta zona y especialmente en España. Esta que aquí estamos viendo es la variedad guara, y la principal característica que tiene la guara es que también florece bastante tarde con respecto a una marcona, una desmayo largueta, y esta variedad es autocompatible. ¿Qué quiere decir? Que ella misma se puede polinizar, es decir, su propio polen es capaz, a partir de su propio polen, es capaz de producir cosechas por sí misma. Es decir, cuando nosotros diseñamos una plantación de ferrañés, no la podemos poner sola, tenemos que poner otra que para que lo polinice. Sí, con la guara sí que podemos hacer una plantación solamente con esa variedad. Y también insisto en otro detalle, eso no quiere decir que no necesitemos abejas. El proceso de la polinización, si hay abejas, se ve favorecido. Yo siempre insisto con esto mucho, que las abejas son las grandes aliadas de los agricultores. Seguimos. Y, por ejemplo, Fernando, también hemos hablado, ¿no? La meteorología, muy importante siempre en la agricultura, pero háblanos este año, por ejemplo, las condiciones que hemos tenido, y hablando de cultivos como el almendro, ¿no? Esos calores inusuales que tuvimos a finales de diciembre, el frío que ya llegó casi, ¿no? Con los Reyes Magos, ¿nos afectan positiva, negativamente? Vamos a ver, el proceso de floración de un almendro es un proceso bastante complejo. No conviene tampoco, pero vamos, hablando así un poco, esquematizándolo mucho, digamos que el almendro primero necesita acumular unas determinadas horas frío, es decir, que haga frío, y a partir de esa acumulación de horas frío, luego necesita acumular horas de calor para que se produzca el inicio del ciclo del cultivo, es decir, para que estas yemas que nosotros estamos viendo empiecen a decir, bueno, ya tengo las condiciones ideales, voy a florecer. ¿Qué es lo que pasó en el mes de diciembre? Pues estuvimos viendo que tenemos unas temperaturas bastante cálidas. Eso hizo que ya empezase a activarse el proceso de la floración. Por suerte, en el mes de enero, pues estamos teniendo unas temperaturas otra vez frías y eso ha hecho que se ralentice otra vez este proceso que ya había empezado a iniciarse, especialmente en las variedades de floración más temprana, como pueden ser las desmayos larguetas, que ahora las vamos a ver, que las vemos ya. Estos fríos de ahora son positivos, ¿no? Estos fríos de ahora son positivos, sí, porque están haciendo que se retrase la floración, y todo lo que sea retrasarse la floración, primero hace que las floraciones luego sean más homogéneas, y luego, además de eso, hace que un retraso en la floración hace que no sean tan sensibles, no las hacemos tan expuestas a las heladas primaverales. Es decir, ¿cuánto tenemos más probabilidad que nos hiele en el mes de febrero más que en el mes de marzo? Todo lo que sea retraso en la floración siempre va a ser una medida que estadísticamente va a hacer que nos hiele menos. Y evidentemente los hielos que no queremos no son finales de febrero, marzo. Vamos a ver, las heladas es un proceso que se repiten usualmente. Cuando mucha gente nos habla del cambio climático, el cambio climático es un concepto que no conviene tampoco hacerlo. Es un proceso muy complejo y no conviene decir, oye, venga, vamos a hacerlo hasta simplificarlo, porque resulta que ahora le subimos a las temperaturas medias 2 grados y ya pata. No, es un proceso bastante complicado y a veces son temperaturas un poco erráticas, que no obedecen a ningún patrón. Eso es el cambio climático, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pues por ejemplo, que nosotros a lo mejor tenemos un mes de diciembre anormalmente cálido, hacen que las floraciones de los almendros albaricoqueros se adelanten, y después a lo mejor se nos descuelga una masa de aire frío o cualquier tipo de estos fenómenos usuales, y entonces nos vienen a lo mejor un mes de marzo anormalmente con temperaturas un poco frías, donde viene a lo mejor una masa de aire frío y nos hiela toda la cosecha que tenemos. Es decir, mucho cuidado con todas estas cosas del cambio climático, que es un proceso bastante complejo que conviene no simplificarlo.
Y agua, este año, por ejemplo, que llevamos un periodo que no llueve, o por ejemplo las últimas lluvias que han caído no han sido abundantes, ha chispeado, como decimos. Ha chispeado. Vamos a ver, digamos, nosotros aquí estamos viendo un árbol, nosotros lo estamos viendo, pero realmente el árbol, hay otro árbol que está debajo del suelo, incluso de mayor volumen que lo que estamos viendo, que es el sistema radicular. Sí que es cierto que ahora mismo el agua que necesita el árbol, pues no necesita agua, no ha empezado el proceso de evaporación, de transpiración, porque no tiene hojas. Pero ¿qué es lo que le pasa al suelo? El suelo es un reservorio de agua, es decir, que nosotros cuando nos llueve de invierno, ese perfil del suelo está acumulando agua para que luego el árbol, cuando llegue la primavera, pueda ser capaz de extraer de ahí ese agua. Ese depósito, ya con la sequía, se nos va acabando, es decir, el suelo almacena ya poca agua. ¿Qué quiere decir? Que como este año no nos llueve en primavera, pues todo ese proceso se va a presentar bastante complicado, especialmente en las plantaciones de secano. Las plantaciones de riego también, porque vamos a depender única y exclusivamente del agua que nosotros tengamos que aportarle por los sistemas de riego. Y los sistemas de riego, en determinadas circunstancias, si tenemos unas dotaciones un poco no muy grandes, pues a lo mejor no vamos a ser capaces de aportarle todo el agua que necesita el almendro. ¿Y cuándo es interesante o cuándo viene bien que sea la lluvia? Me imagino que, como estamos hablando, ¿no?, cuando tradicionalmente, ¿no?, son los meses de lluvia. Sí, vamos a ver, el almendro digamos que igual que las personas, necesita alimentarse continuamente, es decir, que necesita agua todos los días, pero sí que es cierto que el suelo actúa como reserva de agua y entonces pues el árbol va extrayendo, día tras día va extrayendo ahí para sus procesos metabólicos el agua necesaria. ¿Qué ocurre? Hay periodos especialmente sensibles a las carencias hídricas, que son el proceso de cuajado, cuando empieza en primavera, donde unas carencias hídricas tienen una respuesta en el almendro con una reducción bastante considerable de cosecha. Y luego hay otro periodo muy crítico en las necesidades hídricas, que es el periodo de la post-cosecha. Parece que nosotros hemos cogido la cosecha y ya nos podemos olvidar del almendro. Eso no es del todo cierto, en el sentido de que el árbol, una vez que le hemos cogido la cosecha, él empieza a cargarse, a ponerse las pilas para la cosecha del año siguiente. De hecho, si nosotros estamos viendo ahora estos árboles, la floración, que es un proceso donde nos jugamos la cosecha en curso, se hace a partir de las reservas del año anterior. El árbol que el año anterior, la campaña anterior, acabase su ciclo, la caída de hojas con las reservas al límite, pues este año la floración no va a ser de la calidad que nosotros nos esperamos. Es decir, el árbol, una vez que se le ha cogido la cosecha, hay que cargarle con fertilizantes, con agua, para que todo ese proceso metabólico, que es la diferenciación y la inducción floral, sea capaz de trasladarlo a la cosecha al año siguiente. Bueno, cuéntanos, esta variedad que tenemos aquí, ¿cómo es? Bueno, pues hemos estado viendo guara, hemos estado viendo también, tenemos aquí antoñetas, todos estos que vemos, todos estos pequeños productos, estos fue de la cosecha del año pasado, y aquí estamos viendo, a lo mejor por ejemplo este árbol el año pasado tuvo una cosecha bastante fuerte y este año estamos viendo que tenemos pocas yemas, es decir, a veces el almendro, ante una cosecha bastante fuerte, si ese árbol no ha recibido una buena aportación de nutrientes, al año siguiente se va a resentir un poco la cosecha. Seguimos un poco viendo aquí las distintas variedades. Vamos a ver ahora, en comparación, casi todas las que estamos viendo, todas las yemas están bastante cerradas. La primera, con la que nosotros iniciamos, la primera en abrir las flores, aquí tenemos la desmayo largueta, el desmayo blanco, que se le suele llamar también en esta zona. Ya hemos empezado a registrar las primeras yemas. Aquí ya tenemos las primeras flores. Esta variedad tradicionalmente se suele registrar, tiene ahora mismo más o menos, la floración suele estar dentro de la media. Vemos ya las primeras flores abiertas y otras que están a punto de florecer. Todo esto, ¿cuándo va a ser la época del pico? Ahora que estamos en una época donde sabemos hablar mucho del pico, ¿cuándo va a venir el pico de la floración? Pues el pico de la floración, pues va a depender mucho de las temperaturas estas que estén aconteciendo. Yo calculo a lo mejor que si siguiendo esto, pues a lo mejor dentro de una semana por ahí vamos a tener esta variedad en su máxima floración. Esta variedad, claro, es una variedad que también florece bastante temprano y luego también las hace muy vulnerables a las heladas primaverales. Luego a lo mejor en marzo aproximadamente, pues ya podemos tener
que va a estar el fruto a finales de febrero, el fruto recién cuajado, como nos venga alguna helada, pues sí que puede malograr la cosecha en curso. O sea que en nuestra climatología, ¿no? La floración tardía sería positiva, ¿no? Porque nos evitaríamos muchos riesgos. Sí, la floración ahora mismo tardía nos evitaríamos muchísimos riesgos, es decir, que una floración, los almendros que florezcan lo más tarde posible, para que, cuanto más cerrada esté una yema, menos vulnerables son a las heladas. Ahora mismo esta yema, estas que ya están recién que están a florecer, pues a lo mejor pueden aguantar hasta 1 grado bajo cero aproximadamente, pueden resistir. En una helada, 2 factores hay que tener en cuenta. Primero, lo que baja las temperaturas, el rango de temperaturas bajo cero que nosotros registramos, no es lo mismo 4 grados bajo cero que 1 grado bajo cero, pero luego también hay otro factor muy importante, que es el tiempo en que se registran esas temperaturas por debajo de 0 grados. No es lo mismo 4 grados bajo cero durante media hora que 1 grado bajo cero durante 8 horas. Es más dañino, para que entendamos conceptualmente, es más dañino esas 5 horas a 1 grado bajo cero que a lo mejor ese pico de media hora durante media hora, por ejemplo, ese pico de 3 grados bajo cero durante media hora, por poner un ejemplo. Y continuamos con otra variedad. Sí, pues bueno, aquí les he dicho, aquí tenemos estas variedades, tenemos las marconas. Bueno, aquí tenemos la variedad marcona, que ya vemos un poco, no ha iniciado todavía la floración, pero sí ya nos damos, y apreciamos el detalle, sí que vemos ya un poco las yemas ya en punta verde, ¿eh? Esto ya nos indica, ya vemos un poco, como se dice aquí en esta zona, el borrón se está hinchando, ¿no? Entonces ya vemos cómo ya ha iniciado el proceso de la floración. Casi siempre esta variedad florece pues a lo mejor una semana después que una desmayo largueta. También necesitan estas variedades polinización cruzada y luego también las hace muy expuestas a las heladas. Esto ha hecho que muchos que estás en esta, a lo mejor en esta zona no, pero en la zona de Albacete estas variedades estén en regresión o que muchos agricultores ni se hayan planteado usarlas por el peligro que tienen ahí en esa zona. Hoy en día esta variedad, con respecto si un precio de una variedad comuna, puede estar el precio hoy en día, los precios de cotización pueden oscilar entre los 3,60, 3,80 aproximadamente por números redondos, el precio. Una variedad de este tipo, pues a lo mejor puede estar los precios en los 7 euros, es decir, hoy en día estas variedades tradicionales, como la de Maya o Largueta, que se suele pagar ahora a 5 euros, más cara que una comuna, o la marcona, que se suele pagar a unos 7 euros y pico, depende ya un poco de la calidad en cuestión. Pero ¿qué ocurre? Puede alguien decir, oye, voy a poner estas variedades porque resulta que me las pagan más caras. Tampoco hay que llevarse engaño porque estas variedades también tienen unos problemas productivos que otras variedades no la tienen, ¿eh? Hay que andarse mucho, saber uno lo que lleva entre manos con este tipo de... cuando alguien quiera apostar por estas variedades. Vamos a seguir viendo más. Hemos visto aquí este bloque, estamos viendo aquí variedades de floración más temprana, como es esta. También tenemos aquí, de aquí de toda esta zona, hemos hecho desmayos blancos, que son estas de aquí. Y después, si nos damos cuenta, ya empiezan a verse ya las primeras yemas, ¿eh? Esto ya se ha iniciado el proceso de la floración. Estas variedades, por ejemplo, de desmayo blanco, de Maya o Largueta, sí que tienen una gran virtud, pese a que se lavan, que aguantaban bastante las condiciones de sequía que teníamos aquí. No olvidemos que hace unos años el concepto que se tenía del almendro no es el que tenemos ahora. Ahora mismo el concepto del almendro es ponerlo en plantaciones buenas, en buenos terrenos de calidad y que se puedan regar. Hace años la idea que teníamos del almendro es decir, oye, este terreno que de poca calidad, ¿dónde voy a poner el almendro? Y los terrenos de mejor calidad lo voy a destinar para albaricoquero, viñedos, olivos o hortícolas.
ese camino ya se interrumpió. Ahora el almendro, especialmente en Albacete, se está poniendo en terrenos de buena calidad y con buen suministro de agua para irnos al máximo de cosecha. Ahora nos encontramos en pleno periodo, ¿no?, de poda, la poda muy importante para cualquier leñoso, ¿verdad? Bueno, pues la poda es un poco, intentamos equilibrar el árbol mediante la poda. Hay árboles que necesitan más poda, variedades que necesitan más poda y variedades que necesitan menos poda. Y sobre todo también la poda va a depender un poco de lo que nosotros llevamos entre manos. Es decir, no se puede podar con el mismo criterio una plantación de secano que una plantación de regadío. Y no se puede podar con el mismo criterio una variedad de regadío, o sea, una variedad plantada en regadío con un riego de 1000 metros cúbicos por hectárea que cuando tenemos una dotación de agua de 4000 metros cúbicos. Los conceptos son distintos. Entonces, el agricultor debe saber perfectamente equilibrar el árbol mediante la poda. Si nosotros llegamos a un árbol y damos una poda severa y ese árbol le vamos a regar muchísimo y lo vamos a fertilizar, pues luego vamos a ver cómo ese árbol va a echar los chupones esos que se les dice. Es decir, nosotros con la poda hemos desequilibrado ese árbol. Entonces, conceptualmente, la poda tenemos que hacer equilibrar el árbol con arreglo a nosotros la carga de cosecha que tenemos y los riegos y los fertilizantes que le vamos a aportar. Y también veo que habéis elegido en este lugar el suelo, ¿no? Mantener la vegetación del suelo, que además, si no me equivoco, es la tendencia que ahora mismo se está llevando, ¿no? Y además tendiendo a un modelo más sostenible, más ecológico, ¿no? Y dejando un poco a la naturaleza actuar. Bueno, vamos a ver, realmente tradicionalmente nosotros hemos hecho de decir, oye, tenemos una plantación de riego y venga, vamos a labrar y vamos a ver. La tendencia hoy en día es decir, oye, pues esto por aquí, dejamos que se vayan las hierbas creciendo libremente, todo esto de aquí se desbroza y después se va a utilizar un tipo de herbicida en la línea portagoteros. Los herbicidas son una buena herramienta para controlar las hierbas, pero ojo, tenemos que saber qué tipo de herbicida usamos y contra qué hierbas estamos actuando. Porque a veces nosotros mismos con el uso indiscriminado de herbicidas podemos hacer unos desequilibrios en las hierbas que nosotros tenemos. Yo insisto en todas estas cosas, que hoy en día la agricultura debe ser tecnificarse, no vale usar cualquier tipo de herbicida, porque determinados herbicidas actúan con unas determinadas hierbas que a lo mejor nosotros, mediante ese uso indiscriminado de herbicidas, lo que estamos haciendo es nosotros mismos provocar un desequilibrio en toda esa flora que nosotros tenemos en nuestra plantación. El laboreo de conservación, pues tiene otra virtud que tiene, es que nosotros a lo mejor nos cae una lluvia copiosa y al día siguiente podemos entrar aquí con un carro y hacer un tratamiento fitosanitario. Cuando esto está recién labrado, hasta que no pasen unos días, nosotros no podemos meternos con un carro. ¿Qué ocurrió, por ejemplo, unos años ahí en Albacete? Pues que llovió, hubo que hacer unos tratamientos muy específicos en caída de pétalos contra determinadas enfermedades como la mancha ocre. Había llovido y la gente no pudo hacer esos tratamientos. Hubo determinadas enfermedades que se expandieron muchísimo porque no se pudieron hacer los tratamientos, porque no se podían introducir los agricultores a hacer los tratamientos. Con este tipo de conservación, de mantenimiento del suelo, sí que puedes meterte, aunque haya llovido recientemente. Y eso también ocurre, pues a lo mejor con la de las cosechas, es decir, nosotros nos ha llovido y al día siguiente, pues si está soleado el día y está el fruto ya un poco seco, pues podemos meter y trabajar con el paraguas recolector, no hay ningún tipo de inconveniente. Y ese debate, ¿no?, entre ecológico o convencional, ¿no? ¿Hay debate, no hay debate, dependiendo de las condiciones del suelo, el agricultor? Vamos a ver, la agricultura ecológica, fijaos, que hoy en día, si nosotros se está pagando los precios de mercado por una almendra convencional, se está pagando lo que he dicho antes, del orden de 3,40, 3,80, hasta 4 euros, dependiendo del tipo de almendra que sea, por una almendra de calidad convencional. Cuando nosotros nos vamos a ecológico, se duplica ese precio de cotización. Es decir, nosotros por una almendra ecológica se pagan hasta 8 euros o más por un precio. Por un precio de almendra grano de ecológico. ¿Eso qué implica? Es
decir, que muchos agricultores estén apostando por la agricultura en ecológico. Yo insisto, la agricultura ecológica no quiere decir simplemente no utilizo ningún tipo de fertilizante, no utilizo ningún tipo de fitosanitario y me olvido del tema. No, la agricultura ecológica es una agricultura bastante técnica, donde tenemos que hacer un perfecto control de las plagas y de las enfermedades, con productos a veces muy específicos, con productos muy caros, que estén registrados para ser usados en la agricultura ecológica. Yo soy partidario de la agricultura ecológica, creo mucho en la agricultura ecológica, pero siempre sabiendo en qué mundo se está metiendo un agricultor. No vale decir, como me pagan el doble por la almendra, me voy a hacer una plantación ecológica. El agricultor que apueste por el sistema ecológico debe estar formado y debe saber perfectamente en qué mundo se está metiendo, porque si no luego se puede llevar una gran decepción. Es decir, oye, pues sí que es cierto que me pagan en la almendra el doble, pero ahora resulta que yo le he metido esto a mi plantación, unas mermas productivas que no me compensan ese incremento en lo que me pagan por mi almendra. Y Fernando, también en cuanto a las variedades, ¿no? Aquí tenemos muchas variedades de almendra, pero tú, si tuvieras que empezar una plantación desde cero, ¿cuáles escogerías? Mira, lo que he dicho antes, no hay variedades ni buenas ni malas. Yo lo que sí aconsejo el que vaya a hacer una plantación es que se informe. Que vaya a visitarnos, que vaya a ver el ITAB, que vaya preguntando a técnicos de la zona y que vaya un poco para tomar. La decisión de la variedad que va a poner en su plantación es del agricultor, que es el que se juega el dinero. Entonces, yo le pido al que se juegue el dinero que se responsabilice un poco y que se informe de la variedad que va a poner. Y repito, porque hay variedades que en una zona funcionan muy bien y en otra zona no funcionan muy bien. Variedades que en condiciones de secano dan la cara más que otras variedades, y variedades que regándolas muy bien pues son muy productivas, pero que te las llevas a una zona de secano y son un desastre. Entonces, primero, saber la dotación que tengo, la calidad que tiene mi suelo, el brazo que tiene el agricultor, que también es muy importante, el brazo que tiene el agricultor, y luego si es ecológico o si es ecológico o no es ecológico. Entonces, dependiendo de todo eso, pues entonces van a haber una serie de variedades candidatas y a partir de eso tomar una decisión. Decir ahora mismo una retahíla de nombres, pues a lo mejor nos puede confundir más que esto, pero sí que es cierto hoy en día que en esta zona pues se está plantando muchísimo alaurán, se está plantando muchísima penta, se está plantando en algunas zonas variedades de estas nuevas como Vialfar, en fin, están apareciendo nuevas variedades, otras variedades que parecía que iban a ser, se las prometían que iban a ser muy productivas, luego al final no han dado la cara, se están haciendo reinjertadas o incluso arrancándolas. En fin, yo les aconsejo que se informen muy bien de la variedad que van a poner. Y otra cosa también, ¿cuál es el problema cuando nosotros nos hemos equivocado en la variedad que hemos? Pues que nos damos cuenta que no hemos escogido bien la variedad cuando han pasado 6 o 7 años, hemos perdido un tiempo precioso. Entonces, eso es lo que les quiero decir, que se informe muy bien, porque a última instancia la responsabilidad no es el que a quien le hemos preguntado, porque a quien le hemos preguntado al final no se está jugando el dinero. El que se juega el dinero es el que debe saber la variedad que va a poner, los cuidados que le va a dispensar y saber el proyecto en el que se va a meter. Porque esto, repito, una plantación leñosa es un proyecto a largo plazo. Pues Fernando Mañas, muchísimas gracias por habernos contado todas estas cosas, darnos estos consejos, haber analizado un poco el mundo de la almendra, y esperemos que este año pues sea una grandísima cosecha para nuestros agricultores. Pues esperemos que sí, que haya una buena cosecha y unos precios de cotización que permita mantener un poco la rentabilidad del campo y la ilusión, que también es muy importante. Ojalá, gracias. Venga, gracias a vosotros.
Y en estos momentos son ustedes los protagonistas, sobre todo aquellos que nos han enviado sus fotografías a nuestro número de teléfono del WhatsApp o mediante las redes sociales. De todo ello nos amplía información nuestra compañera María Gil. Gracias, Esperanza. Como siempre les pido desde este programa, por favor, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales, para así poder fomentar la agricultura, la ganadería, la pesca, el desarrollo rural, todo lo relacionado con el campo. Para ello solo tenéis que enviarnos vuestras fotos o vuestros vídeos a nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @abriendocampos, en Instagram @abriendocamposclm, en Facebook nos encontrarás como Televisión Ellín, y si no tienes redes sociales puedes mandarnos tus fotos o tus vídeos a nuestro número de WhatsApp 669 50 93 29, todo ello siempre acompañado con el hashtag #abriendocampos. Ahora vamos a ver las imágenes seleccionadas para esta semana. Araceli desde Fuenteálamo nos pasa estas fotos de la alfalfa congelada debido a las bajas temperaturas. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. Desde Jim Pepa nos manda esta bonita foto de una rosa helada. A continuación, la siguiente imagen. Nos mandan esta foto de gallina, nos la manda Carlos desde la Nava de Campana. Y por último, estas imágenes. Desde Ontur nos pasan estas fotos de los almendros ya en flor. Estas han sido las imágenes seleccionadas para esta semana. Como siempre les pido, por favor, seguir interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Con esas instantáneas, con esas fotografías les decimos adiós. Les esperamos aquí en Abriendo Campos dentro de 7 días. Buena semana y hasta el próximo jueves. Adiós.